Hola, ¿qué tal a todos? Soy Infantes Echeandía, estudiante de la Universidad César Vallejo, y este es el curso de Bases Biológicas del Comportamiento a cargo del profesor Brandon Junior Bernoulli Castromonte. Ya a continuación estaré hablando acerca de las agnosias y las apraxias. Antes que todo, comencemos definiendo lo que es una agnosia. Una agnosia es la capacidad de conocer estímulos previamente aprendidos. En este caso, digamos, cuando no conocemos lo que es una bicicleta y nos enseñan lo que es una bicicleta y nosotros aprendemos y sabemos cómo funciona una bicicleta, para qué sirve, en ese momento ese estímulo aprendido nos sirve para que más adelante nosotros, cuando veamos una bicicleta o algo similar, ya sepamos para qué sirve este tipo de aparato. ¿Qué es una agnosia? O también llamado trastorno. Es la incapacidad de reconocer estímulos previamente aprendidos. Ojo, que afecta solo el reconocimiento, sin verse afectados el tema del lenguaje, de los órganos, los sentidos o las vías del cuerpo nerviosas. Entre las agnosias las podemos diferenciar o las podemos partir como agnosia corporal, agnosia táctil, agnosia auditiva, agnosia visual y la agnosia motora, o más reconocida también como la apraxia. ¿Qué es la prosopagnosia? Es la incapacidad de poder reconocer un rostro. La persona puede visualizar lo que es la nariz, los ojos, la boca, pero no puede encontrar un orden para poder reconocer un rostro. Quizás puede ser el rostro de su madre, de su hermana, de su tío, pero él no tiene la capacidad suficiente para poder reconocerlos, a menos que esta persona comience a hablar y pueda reconocerlos al escucharlos. Esto se debe a un trastorno en el hemisferio dominante en el lóbulo temporal. Principalmente se encuentra por enfermedades degenerativas. La agnosia cromática es un trastorno del lóbulo occipital bilateral, puede ser dominante o no dominante, en el cual la persona no puede reconocer el significado de los colores en los objetos. Dando un ejemplo de esto, podemos dar ejemplo como el semáforo, que contiene el rojo, el amarillo y el verde, y una persona, al no poder reconocer el significado de cada color, cuando el semáforo cambia a rojo, una persona sabe que tiene que detenerse, pero una persona que sufre de ese tipo de trastorno va a pasar por alto ese significado y no lo va a saber interpretar y va a seguir de frente. Tenemos lo que es la simultagnosia, en lo cual un paciente no puede reconocer varios objetos en una misma imagen, pero sí puede reconocer los objetos por separados. En este caso, digamos un cuadro de una mujer entregándole un juguete al niño, el paciente puede reconocer la mujer, puede reconocer el juguete y puede reconocer el niño, mas no puede interpretar la acción que se ve en la imagen, en este caso la mujer que le está entregando el juguete directamente al niño. No tiene la capacidad de poder reconocer este tipo de acción. La cinetognosia también es un trastorno del lóbulo temporal no dominante en el cual la persona no puede reconocer los objetos en movimiento. Supongamos, o por ejemplo tengamos un carro, la persona puede saber qué es un carro, cuál es su función, para qué sirve, pero cuando está estacionado la persona lo puede visualizar. Cuando éste se pone en movimiento, la persona no puede visualizar el carro hasta que éste se vuelva a estacionar, generando una secuencia interrumpida y no va a saber qué ocurrió en ese transcurso en el movimiento del carro. A este tipo de trastorno se le llama cinetognosia. La alexia, que también puede ser un trastorno del lenguaje, en el cual la persona ya no puede leer quizás no puede reconocer las palabras o sus significados, o quizás las ve pero las ve de una forma totalmente borrosas. La agnosia auditiva verbal. Aquí el paciente no puede entender las palabras, pero sí puede entender el lenguaje simbólico o el lenguaje corporal.
Ellos terminan desarrollando el lenguaje de señas para poderse comunicar y poder entender lo que otras personas le dicen y para que ellos mismos los puedan entender. La agnosia auditiva no verbal. En esta, el paciente tiene alterado la parte perceptiva de lo que no sean palabras, es decir, el sonido de la naturaleza, el cantar de los pájaros, el aullido de los lobos, el sonido de algún tipo de cascada o el simple sonido de un motor de algún tipo de carro, en el cual el paciente intenta interpretar de dónde viene esta clase de sonido y quién es o qué es lo que lo emite. Ahora, el paciente presenta algún tipo de problema para poder identificarlo, aún teniendo un conocimiento previo de todo esto. A este tipo de problemas se le diagnostica como agnosia auditiva no verbal. La amusia receptiva. Amusia, que viene de música, donde el paciente no puede reconocer la música que está escuchando, quizás el ritmo, la melodía, no puede reconocer la canción. Quizás esa persona haya tenido antes un conocimiento previo de partituras o de música, pero al pasar por este tipo de trastorno se va a hacer muy notorio el cambio, al cual la persona no puede reconocer ningún tipo de melodía. La fonoagnosia. En este tipo de trastorno, la persona no puede reconocer la voz de ningún tipo de familiar. En este caso puede ser la hermana, los primos, los tíos, donde la persona puede escuchar lo que le están diciendo y los puede lograr entender, pero no va a poder reconocer la voz. En este caso va a utilizar lo visual para poder reconocer a la persona, mas no por la voz va a poder reconocer quiénes son. Digamos, en este caso, cuando pedimos, por ejemplo, una pizza por teléfono y llamamos a alguien, solamente escuchamos la voz. Podemos entender lo que la persona nos dice y así, pero no podemos saber quiénes son. En este caso sería de la misma manera. Agnosias táctiles. La estereoagnosia. Nosotros en el lóbulo parietal no dominante tenemos la capacidad de reconocer cosas solo con el tacto. Un claro ejemplo es cuando metemos la mano al bolsillo y podemos reconocer si tenemos alguna moneda, algún encendedor o quizás la billetera o la cartera. Sin mirarlo, solamente con el hecho de tocarlo, nosotros ya estamos reconociendo el objeto solamente con las manos. Ahora, cuando el lóbulo parietal no dominante se ve lesionado, la persona no tiene la capacidad de reconocer este objeto. Por ejemplo, el paciente, nosotros le mostramos lo que es un lapicero. El paciente va a reconocer que es un objeto largo, un objeto delgado, un objeto puntiagudo, pero no va a poder relacionar que este objeto es un lapicero, ya que está afectado el lóbulo parietal no dominante. Agnosias corporales. Primero tenemos la asomatagnosia, en la cual el paciente no puede reconocer una parte de su cuerpo como propia. Puede ser el brazo, la pierna o cualquier parte del cuerpo. Supongamos que aquella persona esté en un hospital y el doctor viene y le pregunta acerca de alguna dolencia que puede tener alguna parte del cuerpo. El paciente logra reconocer o sentir la dolencia, pero no logra reconocer alguna parte de su cuerpo como suya. Puede sentir dolencia en una pierna, puede sentir el dolor, pero no puede reconocer esa pierna como parte de su cuerpo. Es un caso muy interesante para las personas que sufren de este tipo de trastorno. Dentro de la somatagnosia también encontramos lo que es la hemiasomatagnosia, en la cual el paciente va a poder reconocer una parte de su cuerpo y la otra de su parte de su cuerpo no la va a poder reconocer como propia. Supongamos que el paciente va a un hospital por algún problema o algún accidente que haya tenido y el doctor le va a preguntar acerca de las dolencias de su cuerpo o la parte que esté afectada. El paciente solo va a reconocer una parte de su cuerpo como tal. Como habíamos explicado a un principio, va a poder sentir la dolencia y va a poder sentir el daño que le puede hacer, pero no va a reconocer esa parte de su cuerpo como propia. La autotopagnosia.
Este tipo de agnosia afecta el sentido de la postura, ya que la persona no localiza o orienta alguna parte de su cuerpo y no puede relacionarla con el espacio, ya que tiene alteraciones de la postura como tal. La somotoparafrenia. Esto sucede cuando hay una somotoagnosia, en la cual el paciente no puede reconocer una parte de su cuerpo como tal. El paciente siente que esa parte de su cuerpo ha sido trasplantada o pertenece quizás a otra persona. No logra reconocer esa parte de su cuerpo como suya. Esto sucede más en casos de trastorno psiquiátrico que en trastornos neurológicos. La misoplejía, que también es como la somotoparafrenia. En este caso, el paciente siente un rechazo total de aquella parte de su cuerpo, ya que no la siente como suya, siente miedo y quizás con algún tipo de otro trastorno que el paciente puede tener, en algún futuro puede pensar en mutilarse aquella parte de su cuerpo por la misma sensación de miedo y rechazo que aquella persona le puede tener a esa parte de su cuerpo que no la siente como suya. La analgoagnosia. En este caso se pierde el significado del dolor. Es bueno sentir dolor en alguna parte del cuerpo, ya que el cuerpo reacciona por sí solo a si algo nos está doliendo, algo nos está haciendo daño en alejarnos. En este caso, la persona que sufre de esta clase de trastorno, digamos, alguien le puede estar picando la mano o haciendo daño, pero va a sentir dolor, pero no va a sentir esa sensación de alejarse o de cuidar aquella parte de su cuerpo, ya que se ha perdido completamente este tipo de sensación de protección. La apraxia. ¿Qué es la apraxia? Es la facilidad de ejecutar movimientos previamente aprendidos. Cuando aprendemos a manejar una bicicleta, a utilizar el teléfono o hasta para cambiarnos de ropa. En este caso ocurre cuando nosotros aprendemos a hacer algo para que en un futuro suceda lo que es el plan motor. El plan motor es cuando funciona automáticamente lo que ya hemos aprendido previamente a utilizarlo en un futuro. Quizás cuando aprendemos a manejar bicicleta sabemos que tenemos que ir de pedal en pedal y cruzando. Y cuando ya sabemos o ya hemos aprendido este tipo de cosas, en un futuro nuestro cerebro funciona con un plan motor de manera automática. La apraxia. ¿Qué es la apraxia? Es la facilidad de ejecutar movimientos previamente aprendidos. Cuando aprendemos a manejar una bicicleta, a utilizar el teléfono o hasta para cambiarnos de ropa. En este caso ocurre cuando nosotros aprendemos a hacer algo para que en un futuro suceda lo que es el plan motor. El plan motor es cuando funciona automáticamente lo que ya hemos aprendido previamente a utilizarlo en un futuro. Quizás cuando aprendemos a manejar bicicleta sabemos que tenemos que ir de pedal en pedal y cruzando. Y cuando ya sabemos o ya hemos aprendido este tipo de cosas, en un futuro nuestro cerebro funciona con un plan motor de manera automática. La apraxia de vestido y la apraxia de construcción. ¿Qué es la apraxia de vestido? Es cuando el paciente no tiene la capacidad suficiente como para poderse cambiar debido a este tipo de trastorno. Cuando tú le indicas que se coloque la camisa, el polo o el pantalón, el paciente no va a saber cómo ejecutarlo. Quizás el paciente haya tenido un conocimiento previo de cómo se puede cambiar debido a un estímulo aprendido antes, pero a través de este tipo de trastorno el paciente ya no va a saber cómo ejecutar o cómo poderse cambiar. Quizás si tú le das un polo, el paciente se lo coloque en el pantalón o quizás meta la cabeza por las mangas y no va a saber cómo se va a vestir a menos que tú le indiques cómo hacerlo. En el caso de la apraxia de construcción, el paciente no va a tener un orden específico o un ordenamiento de cómo colocar las cosas a su debido tamaño en determinado lugar. Por ejemplo, le damos una hoja para que dibuje una casa
con un perrito y quizás flores o un jardín afuera, el paciente no va a saber cómo ordenar todo este tipo de cosas y va a salir un dibujo totalmente distorsionado, con tamaños totalmente diferentes, ya que no puede centrar o no puede ordenar por este tipo de trastorno. La apraxia del habla infantil. ¿Qué es la apraxia del habla infantil? Esta es una dificultad exclusivamente del habla. ¿Tienes pequeños en casa y quizás hablan demasiado y no logras entenderlo? Es porque padecen esta clase de trastorno, ya que algunos de estos niños no pueden gesticular muy bien la parte del rostro para que puedan tener una buena pronunciación de la palabra. Ojo que solamente esto afecta al habla, mas no al lenguaje, ya que los niños, al no poder pronunciar muy bien las palabras, sienten frustración. Nosotros a veces no nos detenemos a pensar que al momento de hablar lo hacemos de manera fluida y no vemos y no nos percatamos a veces que gesticulamos mucho la parte del rostro. Ahora te voy a enseñar 3 tipos de estrategias. Tip número 1. Tenemos que segmentar las palabras. Para esto es bueno trabajar con palabras con 2 sílabas. Imaginemos que estamos en una granja y tenemos al pato, al gato, al perro. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso? Al niño le vamos a mostrar el animalito y le vamos a decir cómo se llama. En este caso le mostramos un gato y le decimos que se llama gato. Gato. Separando en 2 sílabas esa pequeña palabra. No las unamos porque vamos a generar una confusión y lo que queremos es que el niño aprenda a pronunciar muy bien las palabras. Alargamos la vocal en gato. Esto genera que el niño pueda prestar atención a lo que le estamos diciendo y pueda entender mucho más rápido el movimiento. Tip número 2. Utiliza tus expresiones y la exageración para poder captar la atención del niño. Vamos a utilizar el dedito mágico y lo vamos a colocar cerca de la boca. Y vamos a pronunciar la palabra casa. Casa. Con esta ayuda el niño se va a poder centrar en la parte de la boca y va a poder ver cómo gesticulamos las palabras. También le podemos decir al niño que coloque su mano en la parte de la garganta para que vea cómo se está emitiendo la voz a la hora que con nosotros estamos hablando. Como casa, casa. Esto va a generar y va a ayudar al niño a la buena pronunciación. Utiliza este tip en casa junto a tu niño. Como tercer tip tenemos el ritmo y la prosodia. Como ya hemos venido trabajando antes, podemos trabajar en sílabas como ti, ta, to, ti, ta, to. O también la podemos trabajar en palabras como gato, gato. O en oraciones como ¿dónde está la manzana? ¿Dónde está la manzana? Esto va a ayudar a que tu niño pueda gesticular muy bien las palabras. Si tú y tu niño trabajan en casa de manera diaria o recurrente, ese tipo de tics va a ayudar muy bien a tu niño a su problema del habla y a que pueda pronunciar muy bien las palabras.